siempre nosotros queremos dar el cuadro global que yo insisto que todos ustedes tienen de memoria. Es un asunto tan importante de ver que la Biblia comienza con la creación, la buena creación. ¿Y qué es lo que pasa en el capítulo 3 de Génesis? Pues la caída del hombre. Y podemos ver los efectos de esta caída así especialmente en el matrimonio, divorcios, separaciones, violencia, cosas horribles de todo esto de la prostitución, de así cambiar todo el mundo, la cultura y cosas así. Pero tenemos la redención por medio de Cristo Jesús, lo que Él ha hecho. Sí, hay esto que es lo que cambia a todos nosotros. Las buenas nuevas, el Evangelio. Y con esto, parte de esto tan importante es lo que nosotros tenemos con la recuperación del mundo, o mejor dicho, la restauración del mundo. Entonces tenemos nosotros el asunto de creación, caída, redención y la recuperación, o podemos decir ¿cómo es la palabra que a veces usamos nosotros? La restauración, así es algo que es en el futuro, sí, que Cristo viene de nuevo. Entonces así todos juntos, ¿cómo es? Creación, caída, redención y restauración. Así es como el cuadro bíblico del Evangelio de Cristo. No podemos dejar esto de la creación a un lado, entonces no podemos entender la caída y sus efectos y la redención y la recuperación. Y tampoco no debemos hacer énfasis totalmente en la caída y la redención, porque necesitamos entender cómo es esta recuperación. Es mucho más, como yo siempre mantengo, la salvación nuestra es mucho, pero mucho más que el perdón de nuestros pecados. Esa es una cosa grande, ser perdonado. Pero la salvación es mucho más que algo individual de nosotros. Es la promesa de una nueva tierra, un nuevo cielo. Sí, Señor. Con esto, nosotros vamos a leer el Salmo 126. El propósito de nosotros es enfocar en este Salmo de tal forma que realmente vamos a aplicarlo al matrimonio. Y vamos a ver el gozo de la restauración del matrimonio en este Salmo. Y en este Salmo vemos el gozo puro del pueblo de Dios en su restauración. Pueden ustedes notar cuando nuestro pastor lee este pasaje, este Salmo, nos llenamos de risa. Cantamos de alegría, gritos de alegría. El Salmo 126. El Señor había levantado a Nabucodonosor para capturar a los judíos y desterrarlos a Babilonia en el año 586 a.C. Y después de los 70 años, la promesa cumplió. Dios levantó a Ciro, el rey de Persia, para restaurarlos a su país. Estos son los hechos históricos del contexto del Salmo, el trasfondo de este bello Salmo. Entonces nosotros vamos a escuchar este Salmo ahora, el Salmo 126. Nos hace el favor, Pastor Molina. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres.
haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Entonces nosotros vamos a aplicar esto al matrimonio, que realmente podemos ver en este cautiverio judío mucho en común con el cautiverio de toda la raza humana al pecado y los cautiverios que afligen al pueblo de Dios. Pero vamos a aplicarlo más bien específicamente al matrimonio. Y pues ya con esto, el matrimonio mismo aparenta a veces una esclavitud. Se creen cautivos en un matrimonio sin esperanza. Ahora quiero hablar a esposos y esposas, primero, de la tristeza del matrimonio que llega a ser un cautiverio, una esclavitud realmente. Y entonces, del método de restauración y después de esto, de la práctica en su vida matrimonial y finalmente de la seguridad de alegría en el matrimonio. Entonces, ¿han notado ustedes que la Biblia otra vez comienza y termina con el asunto del matrimonio? Y realmente termina con el gozo, la alegría de multitudes dando gloria a Dios. ¿Por qué están celebrando? Apocalipsis 19:7 nos dice, Apocalipsis 19:7, ya he llegado el día de las bodas del Cordero, Cristo. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El matrimonio no es solamente importante para ti, sino también para Dios. Hablamos de la majestad del matrimonio ya. Ahora vamos a meternos en la resolución de los problemas en el matrimonio y el gozo de la restauración del matrimonio. Haber un matrimonio que canta y tiene gritos de alegría. Esto sí es lo que estamos buscando. Entonces, vamos a orar y pedir la ayuda de Dios en todo esto. Como hemos orado, oh Señor, no podemos hacer nada, aún los hechos, los datos, las instrucciones de las Escrituras, aún todo lo que podemos enseñar no puede hacer nada sin la obra del Espíritu Santo en los corazones de los que están aquí. Yo oro, oh Señor, ayúdanos con este mensaje y que tu Espíritu abre los corazones de los jóvenes hasta aun los que están aquí en un matrimonio de problemas. Oh Señor, todos nosotros necesitamos tu presencia, tu obra en nosotros. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. La tristeza del matrimonio, la tristeza de la esclavitud en el matrimonio. Pues la poesía, comenzamos con la lectura del pastor esta mañana, la creación del matrimonio, las primeras palabras humanas que encontramos en la Biblia, pues escuchamos un canto de poesía y alegría. Recuerden ustedes, este es el hueso de mis huesos, carne de mi carne.
se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Y Dios dice, y los dos serán una sola carne, una sola carne. Así la belleza de esto. Pero quiero compartir con ustedes una esposa adolorida. Hoy día vemos otro cuadro del matrimonio. ¿Qué pasó? Quiero leerles esto ahora. Escuchen esta esposa. Los hijos están en cama, ya en cama. No hay nada en la tele. Le pregunto a mi esposo si le importa que apague. Solo gruñe. Mientras apago pienso, quizás esta noche podemos hablar. Tener una conversación que consiste en más que una pregunta mía y respuesta musitada de una sola palabra de él, si aún responde. Por favor, Dios, déjame abrirse. Siento los golpes de mi corazón. Intento una vez de muchísimas más. ¿Cómo empezar? ¿Qué palabras usar para abrir la puerta? Un poquito aún sea. No tiene que ser una práctica profunda, solo algo. Abro la boca, él se levanta y se dirige a la alcoba, cerrando la puerta detrás. Veo debajo de la puerta que se apaga la luz. Y siento que mi esperanza se apaga también. Me duele el corazón. Hay millones de matrimonios en los cuales no hay comunicación. No hay esta práctica de una sola carne. ¿Y esto solamente es algo de los paganos del mundo? No, Señor, dentro de la iglesia. Yo con más de 45 años de consejería con matrimonios, pues es algo dentro de la iglesia, aun entre los líderes de la iglesia. Es algo que nosotros debemos reconocer que es algo serio, aun con los cristianos. Cristianos que viven en una esclavitud en el matrimonio. Casos de divorcio, casos de adulterio. Así, en todo esto, nosotros debemos ver que hay una necesidad de buscar cómo podemos tener una restauración en estas relaciones tan importantes en el matrimonio. Entonces, ¿cómo encontramos el gozo de la restauración que hemos leído así en este salmo? Gritos de alegría. Pues vamos así a ver la base de nuestra restauración. Puedes recordar. Quiero hablarles con franqueza y hacerles una pregunta importante. ¿Por qué te casaste? ¿Puedes recordar algunos así que son los casados aquí? Pues, ¿por qué? ¿Era simplemente una atracción física? Pues, ay, ella tan, wow, muy bonita, así. Entonces se casaron. O otras cosas, pues, era nada más que ahora de que él es egoísta y cuando se suena la nariz es como un tren. Ya hay otras cosas que no me caen bien y tantas cosas así. ¿Cómo es que puedo aguantar más de este hombre? Y no es con quien yo me casé realmente. ¿Cómo es posible esto? Y pues dice, yo tengo mis problemas, pero no se comparan con los de ella. Y no aprecia nada de lo que yo hago. Jamás. Si él no cambia,
Y eso enseguida, esto no va a funcionar. Estoy harto de todo eso. ¿Y qué solución ven? La separación o el divorcio. Pero hay una verdadera solución en todo esto. De veras hay otra solución, una verdadera. Lo que yo les recomiendo es se enfrenten juntos con sus pecados. Buena idea, hágalo. Pero no solos, mejor con un pastor que puede darle los consejos de las Escrituras, puede darle el Evangelio para tratar con estos problemas. Pero, ¿qué me dices? Él no está dispuesto, o ella ni quiere hacer esto, nada más de esto, ella no quiere. Ajá, pero uno es suficiente para iniciar esta restauración. ¿Eres cristiano? Entonces te dice Cristo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiere salvar a su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Por las buenas noticias del amor de Cristo hay solución en el matrimonio. Entonces la pregunta, ¿puede el Evangelio realmente restaurar tu matrimonio? Pues maridos, ¿cómo tienes que actuar como cristiano? Hay distintas maneras de abordar el asunto. Uno es, yo soy el líder, entonces tiene que hacer caso ya. Vamos a cambiar todo esto. Y pues ustedes saben, esto no va a salir muy bien. Otro, pues, no pueden llegar a un acuerdo, no funciona. Y aunque busca paz, pues uno no quiere hacer esto y el otro no quiere hacer esto. Entonces, ¿qué es que pueden hacer? En la manera cristocéntrica, tú necesitas el Evangelio para tu propia vida personalmente, para poder experimentar la restauración en tu matrimonio. ¿Quién es su Salvador? ¿Quién es el Salvador tuyo? ¿Es el marido? ¿La esposa? ¿Quién? Y realmente es Cristo. Y Él no falla en restaurarnos. En este Salmo 126, en el versículo 3, escuchamos al pueblo de Dios decir, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. No es tu esposo o esposa que te ha salvado, es el sacrificio de Cristo. Deje de pensar, necesito tener el amor de mi esposa, necesito la prueba del amor de mi esposo. Tu esperanza no está en ella, sino en Cristo. Tenemos que comenzar con esto. Para iniciar esta puerta abierta, pues hay que comenzar con esto del amor de Cristo. ¿Qué es el amor de Cristo? El pastor Tim Keller de la iglesia Redentor allá en Nueva York, en Manhattan, pues habla de un poema, pues que este poema se trata del significado del matrimonio. Y esto sí, dice, realmente es de un libro de él. La manera egoísta puede ser una manera de tratar el asunto de buscar su propio placer y usar al otro para su deleite, regocijar en que el otro se incomode, construir un infierno en vez de un cielo. Así, tantos así piensan en su propio matrimonio. ¿Cómo es que yo puedo tener
placeres, mi propia voluntad, así. La otra manera desprendida, buscar el placer del otro, no considerar su propio deleite, dar de sí mismo para el otro y construir un cielo en vez de un infierno. El pastor Keller tiene este comentario. Él dice, es posible sentirse locamente enamorado con alguien cuando realmente es una mera atracción, alguien que puede llenar tus necesidades y calmar tus inseguridades y dudas de ti mismo. Cristo es quien se dio a sí mismo por nosotros cuando todavía éramos pecadores contra Dios mismo. Interesante esto. Pues hemos escuchado algo así. Pero pastor, yo ya no le tengo ningún sentimiento romántico ni amor a mi esposo. Así he oído esto tantas veces. Entonces, ¿qué debes hacer? A pesar de la falta de sentimiento romántico ni amor, tú tienes que mostrarle a tu pareja el amor, el cuidado, el perdón y el compromiso de Cristo. Él es poderoso, capaz de llevarte por los tiempos secos y duros. Cristo sí cambia estas cosas. El amor no es un sentimiento, es una acción. Y el amor de Cristo, nuestro Salvador, es un amor de sacrificio más rico, más profundo, más sabio que cualquier amor humano. El Evangelio, ¿cómo es? Si estoy hablando de cómo amar a tu esposa cuando no sientes la gana, pues, ¿cómo es el Evangelio? Dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ya que Dios ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esto es la clave. Cuando este amor de Dios comienza en nosotros, ya esto es la clave para abrir el corazón de su marido, de su esposa. Esto sí es la clave, la llave para abrir esto. ¿Cómo puede amar a Cristo? ¿Cómo puedo amar como Cristo amó cuando se trata de alguien difícil de amar? Se dio a sí mismo Cristo por nosotros porque éramos tan bellos. Cristo nos amó porque éramos tan puros. Nosotros así tan buenos. Cuando nos amó Cristo, dice Pablo, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Cristo nos amó para hacernos hermosos, no porque ya éramos hermosos.
pueden entender la diferencia. Cuando este amor sale de Cristo, el Evangelio, no es porque esta persona ya me ama tanto, esta persona es tan amable conmigo, esta persona es tan bello y lo que yo quiero. No, es otro amor. Es un amor de sacrificio, un amor de Dios que llega como llegó a nosotros. Debemos mostrar este amor con el esposo, con la esposa. Hay un cambio en todo esto. Es el amor que cambia todo. Escoge el amor de Dios en su matrimonio y esto cambia todo. ¿Cómo funciona esto? Ya vamos a trabajar un poco ahora. Yo creo que ya estamos con un poco, así un poco cansancio todos, así pensando, pero vamos con la práctica en estos momentos juntos, la práctica, o podemos decir el proceso de la restauración. ¿Y cómo es que vamos a entrar en esto? Pues, por supuesto, vamos a leer algo de los Salmos, y como tenemos en el Salmo 126, pues nos habla de cómo que Dios restauró todo esto, y fue con algo interesante, con una comunicación del amor. Y en los versículos que tenemos allá, en versículo 4, restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Si Dios envía la lluvia aún en el desierto del Negev, el desierto seco. ¿Estás en una sequía en el matrimonio? Pues Dios sí puede hacer el cambio. Dios puede restaurar esto. Los versículos 5 y 6 nos dicen que nosotros también tenemos una acción. ¿Debemos hacer qué? ¿Qué es que debemos hacer? Los versículos 5 y 6. Sembrar semillas. ¿Cómo? Con lágrimas. La semilla no se siembra a sí misma. Tú la tienes que sembrar. Dios sí abre los corazones, pero Él usa estas semillas sembradas con lágrimas en el matrimonio. Hay una comunicación de amor. ¿Cómo es que estamos comunicando? Dice que las palabras, si podemos entender como así, como el 7% de la comunicación es con la palabra nada más. Y así con el tono de la voz, si todo esto sí comienza a comunicarse con la otra persona, entonces sembrar las semillas en el matrimonio tiene que ver con todo lo que somos. En todas las relaciones es importante que entramos en esto con una comunicación de amor. Las instrucciones, ¿cómo hacerlo? Pues si no tiene gozo en su matrimonio o gozo en sus relaciones personales en la vida, pues hay que sembrar semillas con lágrimas, semillas que sí cuestan algo en la vida, pero acercarse a la otra persona. Primeramente orar por esta persona, orar al Señor poderoso, restaure su obra de gracia en ti primeramente. Y en segundo lugar, comprométete con todo el corazón delante de Dios a mostrar amor. El amor en su matrimonio debe empezar no con la otra persona, sino contigo. Y hazlo con acciones y palabras, empezando hoy. Vamos ahora con este proceso sudoroso, es decir, vamos a mirar unos pocos minutos más. Podemos terminar aquí si es necesario, así quizás podemos ponernos un momento de pie para así
no dormir mucho o algo así, pues a ver, todos así. A ver, ya, quizás no somos pentecostales, pero podemos así, un poco así, ya es bueno, ¿no? No quiero perder a Nancy. Ay, ya se fue, creo. A ver. A ver, mejor algo. Javier, ya. Bueno, pueden sentarse. Vamos al Proverbios 15. El libro de Proverbios tiene un proceso sudoroso de sembrar las semillas. Es algo muy práctico, es algo que aun ustedes necesitan eso que no están en un matrimonio. Hay que aprender cómo sembrar semillas. Una instrucción práctica de la vida real sobre la siembra de semillas. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Debemos entender que nuestras palabras pueden literalmente causar dolor. ¿Qué hacen las palabras? Pues hacen daño. Las personas que nos dañan, pues casi siempre hacen su daño con palabras, con la lengua. La lengua de una persona puede hacer más daño que así un palo realmente. Eso sí, hace un daño más al fondo de la persona. Empieza hoy a animar a tu esposa. Maridos que empiecen hoy a animar a tu esposa, aunque al principio puede que se asuste. Pero comienza ahora a animarle con palabras constantemente. Es sembrar semillas. ¿Has escuchado alguna vez un sentimiento como este? Jamás me hablas con amor. Siempre me criticas. Debemos cambiar estas expresiones. Criticas a unas, pues en lugar de hacer jamás y palabras así, pues enfocar en el problema, no en la persona. Hay mucho que aprender acerca de la siembra de amor, esta semilla tan importante. Proverbios 15, el versículo 2, nos dice así: la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. La lengua de los sabios destilla conocimiento, la boca de los necios escupe necesidades. ¿Cómo es? Entonces tenemos el asunto también, hay que aprender a controlar la lengua en el matrimonio y en todas las relaciones, ¿no es cierto? Ahora llegamos al versículo 4 de Proverbios. La lengua del capítulo 15, la lengua que brinda consuelo es árbol de vida, la lengua insidiosa deprime el espíritu. Árbol de vida. ¿Estás plantando un árbol de vida en tu matrimonio o estás echando leña al fuego? Muy importante, especialmente maridos, ¿cómo es que hablas con ella? El tono de la voz. Todo esto es importantísimo. Pues yo recuerdo mi abuelo, aunque él tuvo este accidente, fue él que me crió, y realmente como él tuvo un accidente horrible cuando yo tenía como 3 años y le dejó terriblemente desfigurada la cara y problemas con
este lado del cuerpo y no tenía sensibilidad, nada de dolor, frío, nada. Y pues siempre difícil pues él tuvo 18 fracturas mayores en la cabeza, fue espichada la cabeza en una fábrica de aluminio. Y toda su vida, después de eso, pues él estaba sembrando semillas, por supuesto, en una huerta así, y también sembrando semillas en mi vida. Pero él pues tenía todo esto así como es la luna cuando va a sembrar. La luna tiene que estar en esta fase, como dice, y todo esto así, y así de esa profundidad, la semilla, así cubrirlo así, y todo eso. Sembrar semillas es algo importante. ¿Cómo hacerlo? No es así. Con lágrimas, con cuidado, con corazón, con vida. Lo que siembras es algo que va a darle una cosecha. Y realmente podemos en el versículo 18 nos recuerda que el que es iracundo provoca contiendas. El que se mantiene sereno las detiene. Apacigua o apacigua. A veces somos culpables de orar, Señor, 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 darme paciencia, ya. Y la realidad es que sí, nosotros debemos mostrar paciencia, especialmente en el matrimonio con el otro. Leemos que es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Haz el experimento de alabar a tu esposo. Sí, se puede asustar al principio, pero siembres esas semillas con lágrimas. Recogerás una cosecha de gozo y la risa de restauración. Es la manera, es un proceso, no es solamente una oración, vamos a orar, ya es todo bonito, un abrazo, ya todo está. La vida no es así. ¿Por qué? Porque somos pecadores todavía. Hay egoísmo en todos nosotros. El que dice que no es mentiroso, perdóname. Pues no tenemos aquí tanto, pero en nuestra iglesia tenemos como 14 viudas. Y casi cada una es tan muy bonita, tiene pelo perfecta, blanco, y no cree que es posible que pequen. Son así santas. Pero la verdad es que yo sé que son pecadores. Y todos nosotros necesitamos el perdón de Dios todos los días. Y en el matrimonio es aún más. La persona que amamos más es la que podemos hacer más daño a esta persona con palabras nuestras. Y debemos nosotros sembrar así con lágrimas. Pero si siembras esas semillas con lágrimas, recogerás una cosecha de gozo. La risa de restauración puede ser la nuestra. Gritos de alegría. Nuestra oración al Señor con el salmista es que nuestras palabras y nuestros pensamientos sean aceptables ante Él, nuestra roca y redentor, quien todo lo escucha y conoce al fondo. Palabras sabias de un corazón humilde llegan a ser semillas sembradas con lágrimas que darán un buen fruto. Y finalmente, la seguridad de alegría. Es bueno orar juntos por
esta cosecha en su matrimonio. Y pedir esta restauración, el bienestar. Señor, como los arroyos renuevan el desierto, haga esto en nuestro matrimonio. Sí. Haga esto en todas nuestras relaciones. Sí, Dios puede llenar estos arroyos. Nosotros pues vivimos en un desierto en Arizona y hay muchos, pero muchos ríos y muchas quebradas, pero casi ninguno tiene agua. Solamente cuando llueve ya se llenan y nosotros necesitamos la lluvia de Dios en nuestros matrimonios. La esperanza, dice el Salmo, nos llenamos de risa, cantamos de alegría, gritos de alegría. El salmista nos habla. No pierdes la esperanza. Sigue sembrando esas semillas de amor con lágrimas. Eso no es de hacer nada. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. La promesa de Dios a seguir así en este camino, pues Dios va a darle bendición. ¿Te sientes atrapado, cansado, desesperado? En la carta que leí al principio, la señora decía que sentía que su esperanza se apagaba cuando veía que debajo de la puerta se apaga la luz. ¿Recuerdan? El problema aquí, en Él no debe ser su esperanza. Los hombres y las mujeres se apagan la luz. Es una verdad. En Él no debe ser su esperanza. Y les digo que tu esperanza no debe ser en tu esposo ni tampoco en la esposa. Debe ser puesta firmemente en Cristo, el único que nunca nos falla. Lloren al ir sembrando sus semillas, pero regresen cantando cuando traen la cosecha. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Podemos confiar en Él en todas nuestras relaciones. Hay relaciones muy amargas, pues Dios sí puede cambiarlo con el Evangelio en nuestros corazones. Sembrando semillas en el matrimonio puede así darnos una cosecha de alegría en el Señor. Entonces nosotros debemos orar juntos así. Vamos a orar ahora, y si hay unos pocos minutos de preguntas, pues muy bien. Vamos a orar ahora. Voy a pedir que nuestro hermano Javier puede dirigirnos en una oración que pidiendo a Dios que nosotros todos aprendamos cómo sembrar semillas de amor con lágrimas. No solamente en nuestros matrimonios, pero también en nuestras familias, en la iglesia, en todas nuestras relaciones que sembremos semillas de amor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por estar acá reunidos todos juntos, Señor, sabiendo que tú estás aquí presente, Señor, cuando nos reunimos en tu nombre, Padre. Te
te pedimos que estas palabras que tú has traído a través del pastor Jaime, Señor, sean puestas por obra en cada una de nuestras vidas, Señor. Enséñanos, Señor, a poder sembrar semillas de amor, Padre, en cada uno de nosotros, Señor, en cada una de nuestras relaciones, Padre. Fundamentalmente, Señor, en nuestro matrimonio, Padre. Con aquellas personas también que hemos dañado, Señor, enséñanos a cómo a través de tu amor, como tú te entregaste por cada uno de nosotros, aun cuando éramos pecadores, Señor, que aprendamos a entregarnos, Señor. Quita el egoísmo de cada uno de nosotros, Señor, y llénanos de tu perdón y tu misericordia, Padre, para que podamos dar aquello lo que tú nos has dado, Señor, gratuitamente, Padre. Enséñanos en cada momento de nuestras vidas, Padre, tener el corazón abierto y dispuesto para estar en oración y comunión contigo, Señor, poder recibir esa palabra, Señor, y ponerlo por obra, Señor, porque sabemos que separado de ti, Señor, no podemos hacer nada, Señor. En nuestra debilidad está tu fuerza, Padre, y a través de lo que tú haces, Señor, se glorifica las personas, Padre, y pueden ver tu gloria, Padre, porque todo es tuyo, Señor. Toda la gloria es tuya, Padre, y todo aquello lo que hacemos, lo hacemos por tu gloria, Señor. Enséñanos, Señor, en este día, empezar a poner por obra todo esto, Padre, y de que podamos estar abiertos, Señor, y dispuestos, Señor, y con el corazón, Señor, lleno de tu Espíritu, Padre. Te pedimos que bendigas a Jaime, Señor, con todas estas plenarias que está trayendo, Padre, de bendición para nuestras vidas. Que bendiga a nuestros pastores, Señor, a nuestros diáconos, Señor, de cada uno de nosotros, Padre, para que podamos saber quién, Señor, y poder llevar tu palabra a aquellas personas que lo necesitan, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús.